Juan Villoro, es un gusto para mí saludarlo, es un honor, lo he leído mucho y hace poco me enteré, bueno, el año pasado, a finales del año pasado, usted criticó a Andrés Manuel López Obrador, criticó su gestión y él le contestó y le dijo que usted era un intelectual acomodaticio, que lo van a seguir invitando a las universidades de derecha y que era lamentable su postura. ¿Usted cómo ve el gobierno de AMLO y su relación con la clase intelectual mexicana? Bueno, hay un tema importante y es que el presidente ha decidido expresar sus opiniones en unas conferencias que se llaman mañaneras en México y desde ahí ha señalado a numerosos periodistas con nombre y apellido y los ha criticado, no siempre dando razones válidas. Por ejemplo, yo en México exclusivamente he dado clases en dos universidades públicas, perdón, en tres universidades públicas, jamás en una universidad privada, de modo que no creo que eso califique como las universidades de la derecha. Y he dado clases en universidades de Estados Unidos en donde hay personas que son realmente muy, muy progresistas y muy de izquierda. A mí me pareció interesante el juicio que hizo sobre mi persona en el sentido de que cuando él decía, es que no se define, no está en un lado, no está en otro, y ahí hablaba de lo acomodaticio o incluso dijo gelatinoso, no era capaz de decir está con unos o está con otros, y a mí me pareció muy positivo porque vivimos en una época de lógica binaria, muy parecida a la de las redes sociales, en donde estás a favor o estás en contra y en medio no hay nada. Y yo creo que el pensamiento, la literatura pertenecen a la complejidad. Nosotros debemos incluir la ambigüedad, la contradicción, lo que es meramente posible dentro de las reflexiones. Y entonces eso, pues obviamente se le escapa a cualquier líder populista y ahí yo creo que entramos nosotros en conflicto con el presidente. Ahora, yo lo critico desde una perspectiva que me parece de izquierda, en el sentido de que creo que él ha quedado a deber en mucho de lo que él se proponía. Yo lo apoyé muy fuertemente en sus primeros dos intentos de llegar a la presidencia y después, pues creo que él hizo suficientes pactos para gobernar, pero no de la manera más progresista. Al mismo tiempo, soy de los pocos críticos de él que también ha reconocido aciertos de su gobierno, incluso después de que él arremetiera contra mí, por ejemplo, en la relación con los Estados Unidos. Creo que fue muy importante que López Obrador terminara con la iniciativa Mérida, que fue la copia mexicana del Plan Colombia y que permitió una injerencia logística y militar de Estados Unidos en México muy perniciosa. Y esto ha tenido un costo político para él con los Estados Unidos que valientemente ha afrontado. Entonces eso es algo que se debe celebrar y justamente por eso pues yo no estoy en un bando o en otro. Yo creo que cuando tú tienes dos sillas y te dicen la verdad está en una y te dicen no, la verdad está en otra silla, el mejor sitio para un observador de la realidad es el más incómodo, donde no hay asiento, el hueco entre dos sillas. Sí. El experimento social muy importante de los gobiernos y los gobernantes de izquierda tiende, país por país, no vamos a nombrar más ejemplos que el de México, a convertirse en una especie de ejercicio diario de culto a la personalidad. Es una especie de religión que no admite apostasía, que quien discrepe en el 1% ya es un renegado y tiene que ser perseguido por los seguidores del amado líder. Tienes toda la razón, perdón. Sí, señor. La consecuencia de eso es muy seria porque el periodismo se está volviendo un ejercicio muy, muy complejo porque se vuelve o dices lo que yo quiero o eres apedreado públicamente, eres lapidado hasta desaparecer porque no puedes discrepar en nada del líder. ¿Pasa eso en México? Totalmente, tenemos una tradición de caudillos muy fuerte, parecida a la de toda América Latina, y desgraciadamente muy pronto se cae en una autocracia, en donde estás conmigo o estás contra mí. Debo decir que también la oposición, la postura crítica contra el presidente de México, no ha sido capaz de construir una alternativa. Es casi seguro que el próximo presidente de México provenga de su partido, Morena, porque los mejores candidatos están ahí y porque la oposición no ha podido construir absolutamente nada y de manera reiterativa ha confundido
el periodismo con la propaganda. Es decir, se han convertido en personas que sistemáticamente niegan todo sin reconocer nada de la persona que ya no ven más que como un adversario. Entonces, esta simplificación del discurso ha sido terrible y, por supuesto, tiene que ver con entender el poder como una virtud personalista en donde no se escucha a nadie, no se trabaja en equipo, no se reconoce la voz de alguien que puede ser experto en otro campo, etcétera. Entonces es una situación pues muy, muy lamentable y yo creo que nos ha retrasado un poco, pero también debo decir que México necesitaba un revulsivo. O sea, después de tantos gobiernos conservadores que habían confundido lo público con lo privado, que habían demostrado que en México el atajo más simple al éxito es la corrupción, que habían reprimido numerosas veces a la población, pues se necesitaba otro tipo de gobierno. Este no es el mejor de todos, pero yo espero, y en eso soy muy optimista, que de este caos personalista que tenemos ahora salga un presidente que vuelva a trabajar en equipo, que vuelva a entender que es necesario hacer pactos, alianzas para gobernar entre todos. Y paso a un tema muy importante que tú señalabas, Daniel, que es el valor de la crítica. Cuando alguien critica, como tú muy bien dijiste, se toma por apostasía, es ya un pecado mortal. Y yo creo que hay que entender que en muchas ocasiones la crítica se ejerce a favor. Cuando Mario Vargas Llosa al principio de conversación en la catedral dice en qué momento se había jodido el Perú, él no está diciendo abandonen esta novela porque este país está jodido, no, está diciendo este país me duele y porque me duele lo critico y por eso me interesa que te quedes conmigo 500 páginas para ver qué sale de este dolor que tengo por mi país. Entonces la crítica muchas veces no se ejerce para denostar al otro, para denostar la realidad, sino para mejorarla, para decir, a ver, el gobierno podría ser mucho mejor si este tipo de políticas las cumpliera de otra manera, ¿no? Entonces, en México se está construyendo un Tren Maya que arrasa con la selva, que está destruyendo pirámides, que es un proyecto desarrollista típicamente neoliberal y que el presidente presenta como un proyecto progresista. Yo creo que para su propia causa sería muy bueno no hacer ese proyecto. Entonces, si uno critica ese proyecto, no es para decir que el presidente se debilite, por lo contrario, es para fortalecerlo, pero no todos entienden que la crítica alimenta, que la crítica estimula. Daniel Samper Ospina. Sí, Juan, yo quisiera que nos contaras cómo ves tú todo esto que está sucediendo en América Latina precisamente con gobiernos alternativos o con gobiernos de izquierda, algunos de ellos pues evidentemente de carácter populista, pero haciendo como la radiografía, ¿cómo lo ves? ¿Crees que eso está en general saliendo mal? ¿Para dónde crees que va a terminar yéndose eso? Etcétera. Bueno, la realidad está muy descompuesta. Lo que pasa es que lo que está en crisis son las expectativas. Cuando los gobiernos que actualmente se pretenden de izquierda o se pretenden progresistas estaban en la oposición, era fácil suponer que cuando se alcanzara el poder habría estrategias totalmente diferentes. Entonces, había una gran ilusión por los cambios en América Latina, este péndulo que pasa de izquierdas a derechas, etcétera. El gran problema es que cuando estos gobiernos que habían prometido cambiar tantas cosas no lo logran y entronizan el autoritarismo o el caudillismo, entonces la decepción es mayor. Y no solamente es mayor la decepción, sino que si bien la realidad está mal, también la esperanza empieza a entrar en bancarrota. Es decir, si esto no pudo funcionar, ¿cuál es la alternativa? Regresar a lo de antes, restaurar un orden que era desigual, que era ineficiente, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros, ante esta promesa no cumplida, generar una alternativa que siga siendo progresista, pero que sea mejor? Ese es el gran desafío. Ahora, hay gente que retóricamente, por ejemplo, piensa muy bien en esto, como Boric en Chile. Él tiene planteamientos para renovar el pensamiento de izquierda a través de la ecología, a través de igualdad de género, etcétera, que es muy progresista. Sin embargo, ha perdido base social de manera pasmosa desde el arranque de su mandato. Entonces ahí tenemos a alguien que piensa de manera interesante, pero que pierde apoyo. En cambio, yo he criticado al presidente, pero jamás podré decir que el presidente no tiene apoyo popular. Él no ganó la presidencia por rifa y mantiene una popularidad en casi el final de su mandato superior al 60%. Y esos son también los misterios que tenemos que entender desde el periodismo.
cuando Donald Trump podía ganar la presidencia, la mayoría de los periodistas críticos liberales dijeron esto es imposible, la gente educada, la gente universitaria, la gente de las ciudades no puede votar por un tipo tan mesiánico, tan loco, tan arrebatado, y sin embargo no conocían la realidad, y creo que también una obligación nuestra es cambiar la realidad desde ese conocimiento. Entonces yo no dejo de tener esperanza en el cambio, porque la esperanza es una obligación ética, no debe venir de una promesa que ya tenemos, sino de algo que debemos construir, y creo que ciertos gobiernos progresistas que han sido fallidos pueden cambiar ciudadanizando la política, luchando por formas más directas de democracia, etcétera. Con este mensaje esperanzador, me voy a tener que despedir de ustedes, Ah, esperando encontrarme muy pronto otra vez.